Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Tenemos para esta mañana un tema que comenzamos hoy hace 15 días, mientras Él viene. Basamos la enseñanza hace 15 días, mientras Él viene, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 7. Hablamos de la eminente venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por su iglesia. Hablamos un poco del vivir y del quehacer de la iglesia, del cuerpo de Cristo, mientras Él viene. Y como es un tema de mucha importancia y bastante extenso, que es necesario para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, de manera personal, de manera familiar, de manera congregacional. Así le hemos titulado al tema de hoy, mientras Él viene. Y vamos a tomar unos cuantos versículos del capítulo 4 de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. En el capítulo 4 tomamos del versículo 10 al versículo 14. Y la palabra del Señor nos dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El propósito, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Al principio del culto oramos, y este tiempo es bien corto para poder hacerlo de la manera más precisa, para que edifique, para que instruya, para que nos confronte, para que nos ayude a lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir mientras Él viene. Decíamos, es eminente su venida. No vamos a ser alarmistas simplemente por la pandemia, aunque no negamos, no dudamos, no menospreciamos que esto es muy serio, que hemos sabido de cerca que muchos han partido, muchos han sentido la enfermedad como un azote en sus propios cuerpos, en su familia, en su ser querido. Y sabemos que la venida de Cristo es eminente. No por la pandemia simplemente, ni porque la tierra esté temblando. Hace unos días escuchamos de un terremoto en México, en el sur de México, en el estado de Oaxaca, y que se sintió hasta parte de Guatemala. Y sabemos que se sacudió fuerte la tierra
en ese lugar. Pero no solamente por eso, sino por la crisis a nivel mundial. Cómo la familia está siendo zarandeada por enfermedades, por la economía, por los tumultos en las peleas, la inconformidad. Bueno, el mundo entero está en una inestabilidad, está en una guerra. Y no por eso vamos a nosotros a tergiversar el evangelio, sino a predicar como está escrito. Hay personas que dicen que hay que, dentro de las iglesias, tienen que haber movimientos para darle facilidad a las personas para que estos en la iglesia se sientan acomodados. Déjeme decirle que nada mejor puede acomodar nuestra desgracia, nuestra aflicción, nuestra enfermedad, si no tomamos conforme es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo: no penséis que he venido para traer paz, sino disensión. He venido a poner en contra al hijo contra la madre, a la madre contra el hijo y a la suegra contra la nuera contra la... He venido, dijo, para que la gente con mi palabra confronte, para que mi palabra edifique, para que mi palabra instruya, porque no podemos poner vino nuevo en odres viejos, dijo el Señor. No se puede. Así que el evangelio no es para lógica humana, ni para analizar si conviene o no conviene. Conforme es nuestra condición, el evangelio nos conviene 100%, porque es el único que contiene el perdón de pecados, el único que contiene la sabiduría que nos lleva a la vida eterna, el único que tiene la capacidad de darnos el aliento cuando estamos destruidos, cuando estamos desanimados, cuando estamos deprimidos. No hay nada mejor que la palabra de Dios para bendición nuestra. Podemos ver en esto que Pablo dirige estas palabras a la iglesia que estaba en Éfeso, y esta palabra la debemos de tomar muy en cuenta, muy personal, muy familiar, muy congregacional. El mismo Jesucristo dice: aquel que ascendió a los cielos, el que traspasó los cielos, el que se levantó de los muertos, el que vino a sanar a los quebrantados de corazón, el mismo que dio vista a los ciegos, el mismo que dio sanidad en los oídos de los sordos, que hizo caminar a los cojos. De este mismo Jesucristo, dijo Pablo, les estoy hablando. Y él mismo constituyó, dice la Escritura, menciona acá 5 posiciones o 5 nombres. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hay 5 ministerios de los cuales en los últimos años hemos oído mucho acerca del apostolado. Y la gente se pregunta, ¿será tiempo que todavía pueden haber apóstoles o ya no es tiempo? El significado de la palabra apóstol es bien sencillo, es bien simple. Dice que quiere decir enviado. Y pensando en esto, en esta multitud de hombres, el apóstol fulano de tal, el apóstol mengano, el apóstol sutano, he notado una cosa, que los ministerios, las corporaciones que están, digamos, mejor organizadas, como el ministerio de la Asociación Bautista a nivel mundial, las asambleas de Dios, las iglesias de Dios mundial, no se oye que ellos, al que tiene el mayor cargo como el superintendente, lo llamen el apóstol, aunque quizás lo sea. Pero la mayoría de ministerios que se oye del apóstol y del apóstol, la mayoría de ellos son autonombrados, son
independientes que como la característica de ellos es la petulancia. Es como el yo soy, y como yo soy el apóstol y nadie más puede superarme en esto. Los apóstoles de Jesucristo tuvieron una característica, tuvieron una manera de ser muy especial, la humildad, y siempre dando la gloria al Señor. Todo lo que escribieron, dice la palabra, que fue inspirado por el Espíritu Santo. Pero estos que dicen ahora el apóstol, inventan cosas, razonan cosas y vienen con una retahíla de cosas que a veces ni la lógica ni nada de lo que dice la palabra va de manera ordenada. Luego viene el otro nombramiento, que son los profetas. La mayoría de personas que yo he visto, conocido, he oído, que tratan de ejercer este don, prácticamente son personas indómitas, que no tienen un lugar fijo donde congregarse, que no son ejemplo ni siquiera donde los pueden conocer, donde pueden ser tratados, donde puedan estar sumisos y sujetos. Siempre andan de congregación en congregación, hablando, como dice Pablo, cosas infladas, cosas incoherentes, con una lisonjería, como diciendo: he aquí, pueblo mío, dice el Señor que te ama, he aquí, pueblo mío, dice el Señor que te quiere bendecir. Y todo lo tenemos escrito. Por ejemplo, Salomón dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, yo oiré, dice, desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, quiere decir que sin la humillación de nuestra vida, de nuestro ser, no hay perdón de pecados, no hay bendición de los cielos, sino que siempre vamos a ir en un ritmo completamente equivocado de lo que no va con la palabra de Dios. Otro aspecto importante que Pablo menciona acá es el evangelista. La mayoría de evangelistas siempre son como el prototipo de los que dicen ser profetas, independientes, insujetos, como que tienen la agenda llena y no se pueden ni congregar. Otro dice los pastores y maestros. Amados, cada uno de estos ministerios es un cuidado que se debe de tener sumamente en la palabra del Señor, para que todos podamos ir caminando. El apóstol Pablo habla del propósito, habla de del desarrollo por los cuales el mismo Señor Jesucristo constituyó a cada uno de los ministerios que hemos mencionado. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? Ahí está explicado en el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amados, hasta el día de hoy no hay nadie que sea perfecto. No hay hombre, no hay ser humano que diga: yo no peco delante de Dios. Y el que lo diga, dice Juan, es mentiroso, está mintiendo, porque todos pecamos en palabra, en hecho, de diferente manera. Entonces podemos ver, hermano, que el propósito es de irnos perfeccionando conforme a la palabra del Señor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Sabe qué es lo que más escasea hoy? La unidad de la fe. Cada quien quiere remar en su propio bote, cada quien quiere caminar en su estilo de vida, y la palabra de Dios no es para hacer lo que queremos nosotros, ni para asimilarla solamente, para vanagloriarnos, o para, ¿qué le puedo decir?, para hacer a otros al estilo de nosotros, sino conforme a la palabra del Señor. Pablo, hablando de la edificación del cuerpo de Cristo,
inspirado por el poder de Dios, usa unas palabras en el capítulo 1 a los Gálatas y les dice: no es que haya otro evangelio, sino que hay quienes lo pervierten con sus artimañas, con su manera de manipular a las personas. Hermanos, tenemos que prestar atención. Y para prestar atención no es como estar con los ojos abiertos o andar en una desconfianza que si es o no es, sino que hay dos aspectos claves que yo los voy a mencionar en el desarrollo de estos minutos. Y el primero es el discernimiento. El discernimiento es el que nos da la capacidad, como dice Pablo, para que probemos los espíritus. ¿De dónde viene aquella voz? ¿Cuál es la base del consejo que a mí me están dando? Porque en la segunda carta a los en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 21, dice Pablo: examinadlo todo y retened lo bueno. No porque yo oiga a una persona que cante en lenguas, que hable en lenguas, que silbe en lenguas, yo voy a decir: este hombre sí es un súper santo. El Señor me está como encendiéndome el foco a usted y a mí, para que prestemos atención a este versículo cortito que Pablo dice: examinadlo todo y retened lo bueno. Usted puede oír, pero ¿de dónde me están hablando? ¿De dónde viene este sonido? ¿Cuál es el propósito de este consejo? Si viene conforme a la palabra del Señor, pues entonces hay que prestarle atención. Como le dijo José a Faraón: tienes que prestar cuidado a este sueño, porque si lo has soñado 2 veces, quiere decir que viene de Dios, y esto es muy serio. Podemos soñar, podemos sentir, hermano, cerca el viento del mal, la intención del mal, y no hay otra cosa que ir a preguntar a otro lado. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, dice el apóstol. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Quiero decirle, amado hermano, que vamos en un mundo más aprisa por todo lo que es la tecnología, por todo lo que es el transporte, por muchas cosas. Pero en medio de todo esto, tenemos que prestar cuidado, porque el consejo de esta mañana, el énfasis es en 2 aspectos: en el discernimiento y en la paciencia. En el discernimiento tenemos que prestar cuidado. El versículo que tomamos para finalizar esta porción de Pablo a los Efesios en el capítulo 4 es el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Usted sabe que hay una infinidad de doctrinas, pero no toda la doctrina viene de Dios. Viene doctrina de la filosofía, viene doctrina de los infiernos, viene doctrina de la confusión, viene doctrina del engaño, viene doctrina de las apariencias, viene la doctrina de la manipulación. Por eso el Señor está hablando a nuestra vida con esta palabra que nos dice: tengan cuidado para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera viento de doctrina. Y esto, ¿cómo viene? Viene por seres humanos. No viene por extraterrestres, no viene por demonios rojos o cachudos o con llama de fuego. No, dice que viene por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuántos hombres manipuladores? El exbrujo, el exsatánico, el narco, el no sé qué,
Y esta gente quiere impresionar. A nuestra congregación han llegado personas con el autonombramiento de profetas, con el testimonio. Recuerdo que llegó un hombre que es de los últimos que llegó y me dijo, ya me vio la cara. Sí, ¿quién no se la va a ver? Le dije. Como que se le ha pasado un tren. Misericordia del Dios de los cielos que esté vivo. Ay, eso no es nada, me dijo. Y se desabrochó la camisa. Mire, me dijo. Ah, pues sí, le dije yo. Qué milagro grande que Dios lo ha hecho. Sí. Quiero que me dé el tiempo de testificar. No, le dije, hoy es domingo, tenemos la predicación y tenemos la Santa Cena. Vaya a testificar, le dije, a la calle, vaya a hablar todo, que Dios le ha dado la vida, que usted ha sido malo, que Dios ha sido misericordioso. No le gustó. ¿Por qué? Porque la gente quiere impresionar, la gente quiere aplauso, la gente quiere pleitesía. Pero todo eso, hermano, yo no estoy diciendo que sea malo. No. Si vamos a testificar, como le dijo el Señor a aquel que estaba endemoniado en la tierra de Gadara, le dijo, ve a los tuyos, ve a testificar a los tuyos, diles qué milagro más grande Dios ha hecho en tu vida. Pero no, la gente quiere el púlpito, quiere micrófono y quiere, hermano, hacer todo lo que quiera, ya sea con instrumentos, ya sea con la voz. ¿Por qué? Porque no estamos buscando la manera de crecer. Mientras Cristo viene, pidámosle a Dios el discernimiento. Porque no es que estoy leyendo tal libro, estoy leyendo tal libro. Recuerdo a uno de los hermanos que estaba con nosotros antes y hablaba de un libro muy conocido. Por cierto, el libro tiene contenidos maravillosos y el título del libro es ¿Por qué no llega el avivamiento de Leona Ravelin? Y él solamente hablaba de eso y yo le dije, ¿tienes el avivamiento tú? ¿Ha cambiado tu personalidad? ¿De veras eres un hombre piadoso, un hombre humilde? Porque yo veo demasiado orgullo en tu vida. Tienes que corregir esas cosas porque para que llegue el avivamiento a otros tiene que llegar primero a mi vida. Para que llegue la humildad a otros tengo que ser humilde yo primero. Pero a veces queremos imponer una religión como queremos obligar a otros. Y ya lo dijo el Señor Jesucristo. A los fariseos les dijo hipócritas, les dijo sepulcros blanqueados, que ponen cargas a otros que ustedes no quieren llevar ni siquiera con un dedo. Amados hermanos, mientras Cristo viene, que estamos a la espera, cada día, dice el apóstol, despojémonos de todo peso, despojemos de todo aquello que nos asedia, que nos impide correr. Cuando le digo esto, no es que yo le esté como imponiendo y que usted se lamente por ser tan pecador. No, como dijo Pablo, Cristo murió y resucitó por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo no le estoy hablando como perfeccionista, no le estoy hablando como un perfecto. Quizás puedo ser el más desgraciado, quizás puedo ser el que tenga más señalamientos, el que tenga tantos impedimentos. Pero una cosa tengo que hacer y la tengo bien clara. Ir de rodillas. Señor, perdóname. Una vez más vengo. Señor, yo creo que la sangre de Jesucristo el justo me limpia de todo pecado. Y su palabra me confirma. Hijitos míos, si alguno de vosotros hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la sangre de Cristo, oiga bien, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Un día de estos, conversando con dos hermanos, aclarábamos esto. Porque hay gente que dice, me cubro con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no lo va a cubrir del virus. La sangre de Cristo solo es para perdonar pecados. Vaya a la palabra, dígale a Dios que le dé capacidad de discernir qué dice la Escritura, para qué es la sangre de Cristo y para qué es la gracia de Cristo. La gracia de Cristo es el pabellón, es la sombra que nos protege, como está escrito en la palabra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Amén. Necesitamos, hermano, que esta semana
esa petición que cada vez que vengamos de rodillas, Señor, dame discernimiento, Señor, dame capacidad. Pablo tuvo que usar una palabra en el capítulo 3 para los Gálatas que les dice: oh Gálatas insensatos, ¿por qué se han olvidado de la palabra? Porque hay gente que lee tantos libros y se olvida de la palabra. Esa es una insensatez. Amén. Es bueno leer libros, pero primero la palabra de Dios. Amén. Es bonito cantar, pero primero la oración. Amén. Es bonito poder decir: voy a ir a evangelizar, pero primero orar al Señor, para no caer en la insensatez, para no caer en la contienda. Porque hay gente que se pone a pelear porque la gente no se convierte, porque la gente no hace caso. Hablemos de la gracia, hablemos del perdón, y el que quiera caminar, que camine. Gloria a Dios porque va caminando. Y el que no quiera caminar, como dijo mi madre, que se lo arte un chucho, que lo muerda no sé qué, decía ella, y por fin que lo entierren. Y el que por su gusto muere, decía ella, que lo entierren parado. El que quiera que le vaya bien, que busque de la palabra de Dios. Y el que quiera que le vaya mal, que siga en su pesimismo, que cada día el maligno o las cosas de la vida lo van a ir pescociando, lo van a ir maltratando, y cada día se va sintiendo como desanimado, como despreciado. Busquemos la palabra de Dios. Pablo dice a Timoteo, Pablo dice a Tito, que hay que prestar atención al discernimiento, a la capacidad, y que todo lo que leamos: Señor, ¿qué quiere decir esto? Por favor, dame capacidad, dame inteligencia para entenderlo. Porque de esta manera quiero ser dócil a tu palabra. Quiero ser dócil a tu voz. Quiero ser dócil a tu guianza. En estos 23 años que hemos cumplido acá en el estado de Maryland, en la ciudad de Silver Spring, muchas cosas resuenan en mis oídos. Cuando siento que he ido en contra de la corriente, cuando siento que he ido como en un pesimismo humano, y cuando veo que los días han pasado y cómo han resultado las cosas, Señor, le digo, gracias por tomar de la mano a este ciego. Gracias, Señor, por tomar el control de este terco, de este obstinado, porque si no fuera por tu gracia, por tu misericordia, me hubiera dado en los dientes, estuviera fracasado, estuviera destruido. Pero gracias, Padre mío, a tus benditas misericordias. Como le decía, hermano, en estos minutos tratamos de correr en la predicación. Y esto del discernimiento tiene mucho que decirse. Hay una variedad de versículos que nos ayudan a poder ser edificados, a poder ser instruidos. Espero que usted ore al Señor por este don, por este talento, por esta virtud de el discernimiento, para que no vaya en su propia opinión, para que no vaya en su propio yo, para que no vaya caminando creyendo que está agradando a Dios. Y si no hay discernimiento, no puede ser, hermano, una vida favorable. Ahora vamos a hablar de la paciencia. Usted sabe que vamos en un mundo veloz, donde prácticamente todo es automático. Me desperté en la madrugada, era la 1 de la mañana con 54 minutos cuando vi el reloj. Y vino mi memoria pensando en esto de la paciencia, y que la gente todo quiere como frito, todo quiere hecho. Yo recuerdo cuando era un niño y adolescente en el lugar donde nací. Los pescadores se iban para estar 2 mareas lejos del lugar del caserío, porque era tan difícil el remar y poder estar allá y aprovechar solo una marea. El tiempo era muy corto y por eso ellos estaban 2 o 3, o dependiendo la capacidad de la marea. Pero hoy la gente, antes eran cayucos de madera y eran pesados, unos más que otros. Pero ahora hay cayucos de fibra de vidrio
y si no tienen el motorcito para poder ir y venir, ellos no quieren hacer el trabajo. Todo se ha vuelto bien mecánico, bien automático, y nosotros lo vemos acá con los microondas, con el carro automático, con el despertador, con el reloj, con la alarma. Todo se ha vuelto aparentemente más automático. Y aún hablando de la paciencia, hasta los creyentes, muchos vamos corriendo o nadando en esa corriente de que todo queremos fácil. Necesitamos un milagro de Dios. Por ahí están gritando unos que demándele a Dios, que pídele a Dios, que exíjale a Dios sus promesas. Igualados, creyentes torcidos. Dios es soberano, Dios es poderoso, y todo lo que Él quiera hacer a favor nuestro es conforme su soberana voluntad. En la palabra de Dios encontramos versículos maravillosos. Por ejemplo, en el Salmo 40, David expresa en el versículo 1 al versículo 3. Oiga bien, iglesia del Señor. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. David fue ungido para ser rey. Y cuánta persecución de Saúl y cuánta crítica. Por un lado lo estimulaban y por otro lado lo desanimaban. No faltaba cualquier mentiroso, cualquier calumniador que le fuera a decir a Saúl: allá está David haciendo tal cosa, y allá iba el insensato, el cruel y el loco de Saúl a perseguir a David sin ninguna razón. Pero aquí nos está expresando: pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y él me oyó. Y al oírlo el Señor dice que le hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso sus pies sobre peña y enderezó sus pasos. Mire los frutos de la paciencia. Mire los frutos de esperar en el Señor. Pero cuánta gente dice: le he orado a Dios, le he pedido esto y Dios no me oye. Blasfemo. Porque Dios no es sordo. Dios oye los contritos y humillados de corazón. Dios no oye a los soberbios. Dice que Él se acerca al humilde y mira de lejos al altivo. ¿Cuánta gente por años en las congregaciones, altivos, orgullosos, no se les puede decir nada? Hasta cuando los cambian de asiento, no se quieren mover, como que si son estatuas que han llegado a clavarse ahí a ese asiento. ¡Qué desgracia! ¡Qué tristeza, amados hermanos! Acuérdese el propósito de Dios para edificar el cuerpo de Cristo. Nada ni nadie nos va a edificar, ni la filosofía, ni la psicología, ni la ciencia humana, como nos puede bendecir la palabra del Señor. Amén. ¿Qué más podemos decir en el versículo 3 de lo que David expresa? Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. La paciencia nos hace ver el milagro de Dios. Y al ver el milagro de Dios, nos pone un cántico de gratitud, cántico de alabanza, cántico de adoración. Pero por la falta de paciencia, cuánta gente yendo y viniendo de congregación en congregación. Cuánta gente que no está estable en un solo lugar. Cuánta gente que se ha acomodado. El escritor a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 25, nos da un maravilloso versículo que nos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así dice Hebreos 10, 25. Pero algo maravilloso que dice la segunda parte del versículo,
que debemos de exhortarnos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mientras Él viene, recibamos la exhortación. Mientras Él viene, recibamos la palabra. Porque hay gente que no se quiere congregar, porque mire el culto en la computadora, porque tiene la palabra de Dios en el teléfono. Yo le digo a los hermanos pastores, está bien que anden la Biblia en el teléfono, pero anden en su cuaderno. Un día se les puede apagar esa tontera y van a tener que inventar en la predicación porque no tenemos una suficiente memoria. A mí se me olvida. Yo admiro a los hermanos que tienen una memoria como 20 gigabytes, como se dice ahora, o de 10 gigabytes. La mía no llega ni al 0.000 nada. Se me olvida todo. Por eso tengo una gran cantidad de cuadernos. Y a veces digo, uy, lo que escribí aquí, qué locura, Dios mío. Antes no me reprendiste, antes no me dejaste mudo por decir lo que no tenía que decir. Pero a veces escribo cosas y digo, qué bonito aquí. Me pasó las del burro. Que el burro, creyendo que era filarmónico o músico, cuando estornudó sonó la flauta. Y dijo el burro, yo no sabía que era músico. Yo le dije, Señor, esto que pusiste en mi corazón, creo que vino directamente de ti, porque hasta el día de hoy me ha bendecido y he escuchado testimonio de otras personas. Amados, qué terrible es acomodarse en este país. Cuando nosotros empezamos a servir en la predicación y en la congregación, había que ir a traer hermanos lejísimos y había que irlos a dejar. No estoy en contra de ir a traer y a dejar. Magnífico, buenísimo. Pero, ¿cuánta gente dice, hoy no voy a ir al culto porque no me vinieron a traer? ¿Y al trabajo lo van a traer y a dejar? No, él se rebusca por su propia cuenta. ¿Por qué no le mostramos una intención de congregarnos? ¿Por qué no le mostramos al Señor gratitud? El apóstol está diciendo acá, hermanos, en muchas recomendaciones, tanto Pedro como Pablo como Santiago nos están hablando de estas cosas maravillosas que están en la palabra, que son sumamente necesarias. El apóstol Pablo, en el capítulo 2, en el capítulo 4 que leímos a la carta a los Efesios, en el versículo 2 nos dice algo maravilloso. Y dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. La paciencia nos permite soportar. Porque si somos impacientes, peleamos, discutimos, renegamos, murmuramos. ¿Por qué? Porque nos está faltando la paciencia. Y sabe, amados hermanos, iglesia del Señor, el discernimiento y la paciencia tienen que ir de la mano para que vayamos dando la medida para llegar a la medida de aquel varón perfecto mientras Él viene. Mientras Él viene, tenemos que edificarnos, tenemos que instruirnos, tenemos que mantener la esperanza, porque el día y la hora nadie la sabe, ni los ángeles, solo mi Padre que está en los cielos, nos dice Mateo 24, versículo 36 creo que es. Ahora, amados, si no sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que las señales y todo lo que el Señor dijo acerca de su venida, mucho lo estamos viendo, mucho lo estamos viviendo. Y como en los días de Noé, no es prohibido casarse, pero en esta pandemia, personas no se han detenido para casarse. Y está bueno, la Biblia lo autoriza, magnífico. Pero, como en los días de Noé, parecida a la generación nuestra, vivamos, soportemos,
discernamos, tengamos paciencia, porque el Señor en su palabra habló a través del apóstol Pedro, diciendo que el que habría de venir, aunque tardara, dijo el Señor, pero no dejará de venir. En la epístola, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor, dice Pedro, no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza. Los impacientes dicen que Dios ya se tardó. Usted no manda a Dios. Tengamos paciencia. Esperemos. La paciencia, hermanos, nos dará la esperanza. Porque cuando somos impacientes nos pican los pies, nos pica la espalda, agarramos el control remoto del televisor, salimos a un lado, salimos a otro y nos sentimos incómodos. Pero aquí nos está diciendo el apóstol Pedro que tengamos siempre la esperanza, porque el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Saquémosle provecho a esta pandemia. A los que están afligidos, digámosles, nadie te puede sanar si no es Dios. No hay vacuna, no hay medicina. Te ha pegado ese virus, Dios tiene el poder para sanarte. Y si Dios no tiene el poder para sanarte, pues entonces vana es la palabra. Pero si en la soberanía de Dios Él no te quiere sanar, pues te da vida eterna. Para que cuando te mueras no vayas a despertar al infierno, sino que despiertes en la patria celestial. Y qué más regalo que eso, hermanos. Luego dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aquí Pedro abarcó varios acontecimientos. Por eso le digo, hermano, el discernimiento es importante. No se acomode en su razonamiento. No se acomode en su manera de pensar. Pidámosle a Dios discernimiento. Pidámosle a Dios paciencia mientras Él viene. Pacientemente esperemos, porque la trompeta sonará y nosotros nos vamos con Él. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.